Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña nuevamente Michael von der Schulenburg, un miembro alemán del Parlamento Europeo que también pasó 34 años en las Naciones Unidas, viviendo y trabajando en zonas de conflicto en todo el mundo. Bienvenido de nuevo. Thank you very much, Dan. Muchas gracias, Dan. La mayor zona de conflicto ahora es, estoy en el Parlamento. Te digo que es un lugar muy desagradable, debo decir. Para alguien que quiere la paz, es un lugar muy desagradable. Parece una broma, pero en realidad el conflicto de hoy es la propia Europa. Y esto era algo que el proyecto europeo se suponía que debía garantizar que no volvería a ocurrir. Existe una narrativa muy atractiva en torno a la Unión Europea, que después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se integraron a través de la comunidad del carbón y del acero. Luego se transforma en la Comunidad Europea, la predecesora de la UE, para buscar seguridad entre sí en lugar de unos contra otros. También tenía ese propósito económico, ayudar a los europeos a reconstruirse y evitar aquella rivalidad industrial tan destructiva. En su lugar, podían utilizar el poder de negociación colectiva para lograr autonomía y desarrollo colectivos. Pero ya no reconozco realmente a esta Europa, al menos en cierta medida. Quiero decir, toda esa visión de ser un proyecto de paz y un proyecto económico capaz de ofrecer objetivos claros, objetivos tangibles, parece haber cambiado. Ahora hay más de esa ambición de gran potencia. Me cuesta identificar exactamente en qué consiste, pero de nuevo tú, con tus décadas en zonas de conflicto y también como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Sí, ¿cómo ves que ha cambiado el proyecto europeo y cómo podemos identificar lo que hay que hacer para volver a encauzarlo? Quiero decir, si estás sentado en el Parlamento y sigues los debates más de cerca, tienes la sensación de que se está convirtiendo en una alianza militar. Acabamos de recibir una propuesta para esta llamada hoja de ruta de preparación para la defensa. No tiene una etiqueta de precio, pero debe costar cientos de miles de millones de dólares. Queremos rearmarnos. Básicamente estamos haciendo cosas que antes eran responsabilidad de la OTAN. En esencia, estamos incorporando la OTAN a la Unión Europea. Y creo que eso tiene algo que ver con nuestras élites, porque lo que están haciendo ahora es irracional. Sabes, Europa está rodeada por dos guerras, la guerra en Ucrania, nuestro vecindario, y luego las diferentes guerras de Israel, también nuestro vecindario. Y en ambos casos estamos perdiendo, o nuestro aliado está perdiendo, como en Israel. Ahora lo estamos perdiendo y no queremos aceptarlo. Cuando estás aquí en el Parlamento, todavía creen que estamos ganando estas guerras. Dicen que les hemos dicho a los rusos que no pueden conquistar nada, que la marea ha cambiado y cosas por el estilo. Es una negativa a afrontar la realidad, algo que vivimos aquí en el Parlamento. Y por tanto nuestras políticas son completamente irracionales. Siempre me he preguntado, ¿por qué hacemos esto? Quiero decir, al tener un conflicto con Rusia, ahora tenemos una energía muy cara. No obtenemos petróleo, no conseguimos recursos naturales baratos. También tenemos un conflicto con China. Nuestra economía está cayendo. Francia está en bancarrota y probablemente el Reino Unido también. Alemania está perdiendo rápidamente su base industrial. Apenas queda industria química. Solíamos producir 6 millones de coches. Creo que el año pasado fueron solo 4 millones. Quiero decir, esto es lo que sostenía nuestra economía. Entonces, ¿por qué nos comportamos así? Solo tengo una explicación, Perinjo. Es un proyecto de las élites. Pensábamos que queríamos ser la tercera gran potencia en un mundo multipolar, que la guerra en Ucrania nos daba la oportunidad de codearnos, de unirnos, de convertir a la Unión Europea en una especie de semiestado, o ya sabes, en los Estados Unidos de Europa. Cuando ves a la señora von der Leyen, cuando camina, lo hace como la presidenta de un estado, no de una administración.
Quiero decir, la Comisión es básicamente solo una administración. Así que creo que hay toda una serie de cosas en las que queremos ser grandes. Queremos una Europa que vaya del Atlántico al Mar Negro. Queremos una Europa que vaya del Mediterráneo al Polo Norte. Y por eso hablamos de Ucrania y de estos países que deben incorporarse a la Unión Europea sin ninguna condición. Tiene que hacerse muy rápido. Recordamos a los serbios que deben seguir nuestras políticas antirrusas. Todos deberíamos alinearnos. Quiero decir, hace poco tuvimos al llamado primer ministro de Groenlandia, como se dice, Greenland en inglés, un país de 56,000 habitantes, y allí lo llaman primer ministro. También habló como un primer ministro, y todos se levantaron. Dijo que quiere venir a Europa y no a Estados Unidos, y cosas por el estilo. Lo mismo con el líder de la oposición de Bielorrusia en el Parlamento. Todos se levantaron de un salto, y él dijo que Rusia nunca ganará esta guerra, que se convertirán en parte de Europa, y que harán retroceder a Rusia hasta Asia, y cosas así. Así que creo que tenemos este proyecto en el que queremos incluir a Bielorrusia, queremos incluir a Ucrania. Por supuesto, no hemos renunciado del todo a Georgia, y también queremos, por otro lado, incluir a Groenlandia. Así que creo que tenemos este sueño de un gran proyecto, pero pienso que todo se derrumbará porque no está basado en la realidad. El Tratado de Maastricht no está hecho para la gente. Así que ahora tenemos una institución elitista y tecnocrática que se alimenta de sí misma. Y por desgracia el Parlamento está estructurado de tal manera que lo ve del mismo modo. Apoyan todo lo que tiene que ver con el armamento, con el rearme, con, ya sabes, no hablar con Rusia y todo lo demás. Así que es una política muy irracional, todo el asunto. Parece que un problema clave, como sugieres, podría ser que se niegan a ver el mundo tal como es, en lugar de como quieren que sea. Gran parte de lo que está ocurriendo ahora no parece sostenible. Todas estas políticas están destruyendo las economías europeas. Los líderes políticos no solo tienen bajos índices de aprobación, sino que además están generando una preocupación real sobre la legitimidad política. Y es extraño. Cuesta entender por qué no hay una corrección de rumbo, dado que seguimos por este camino. Y mencionaste que ahora hay un impulso, incluso después del desastre en Ucrania, para forzarlo aún más. Porque recuerda, en 2013, los ucranianos propusieron un acuerdo trilateral, que no tuvieran que elegir entre Rusia y la UN, que fuera un arreglo trilateral, y dijimos que no. E incluso ahora, después de todo este desastre, el objetivo parece ser que, bueno, los georgianos deben ser forzados a esto, aunque no quieran elegir. Lo dejaron claro. Nos gustaría unirnos a la UN, pero no vamos a hacer una línea del frente contra los rusos, y los moldavos igual. Quiero decir, es umaviti es the words that putas are se regarded en mamanitin. Quiero decir, estas son elecciones amañadas, a gran escala, elecciones amañadas. Quiero decir, ¿por qué aceptamos esto? ¿Por qué interfirieron en las elecciones de Rumanía? ¿Por qué interfirieron en las elecciones de Georgia? Quiero decir, ahora estamos pensando en términos de cambio de régimen. Lo hacen de manera poco profesional, por cierto, porque los europeos no son muy profesionales en estas cosas. Simplemente intentan que las cosas salgan a su manera, y no va a funcionar. No va a funcionar. Vamos a tener un gran problema dentro de 1 o 2 años cuando todo llegue a un punto crítico. No tenemos ningún plan sobre qué hacer cuando Ucrania pierda la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos diciendo a todo el mundo que todavía la estamos ganando. Y al mismo tiempo estamos perdiendo empleos. Nuestra energía es 4 o 5 veces más cara que en China y en Estados Unidos. Quiero decir, no podemos asumir estos compromisos tan enormes. Pensad en este acuerdo con Estados Unidos. Se supone que debemos realizar inversiones por $600,000 millones en Estados Unidos. ¿Quién? Es decir, ¿quién? ¿Queremos comprar gas licuado y petróleo a Estados Unidos
por 750.000 millones. Queremos comprar chips para inteligencia artificial por 40.000 millones. Es decir, hemos firmado todas estas cosas, pero nunca podremos hacerlo. También firmamos que aumentaríamos nuestro gasto militar hasta el 5%. ¿Qué países podrían hacer eso? ¿Podría Francia hacerlo hoy? No. ¿Y podría Alemania hacerlo? Tampoco lo creo. Tenemos planes que ya no podemos llevar a cabo. Son completamente poco realistas. Quiero decir, mira, se lo digo a los ucranianos porque tengo contactos con ellos. Les dije, sabéis que Europa os engaña. Quiero decir, todo lo que os hemos prometido, no podemos cumplirlo. Dijimos que fortaleceríamos vuestro ejército para mejorar vuestra posición negociadora. Está ocurriendo lo contrario. Dijimos que llevaríamos allí fuerzas de paz de la OTAN. La coalición de los dispuestos no se formará. Hablamos del artículo 5, de garantías de seguridad. Eso nunca sucederá. Francia no dará ninguna garantía de seguridad, por Kharkov o algo parecido. Simplemente no ocurrirá. Que ha estado en tantas guerras como yo. Quiero decir, sabes que estas cosas no son realistas. La seguridad no es una garantía de seguridad. Básicamente significa que tienes un acuerdo de paz o algún tipo de trato con el que quizá nadie esté contento, pero a partir del cual todos pueden empezar a reconstruir. Esa será la única seguridad real que tendrás, tu relación con tu vecino. Y ya sabes, hay muchas cosas que una vez prometimos darles. En nuestras resoluciones dijimos que Ucrania debía recibir el 0,25% de todo nuestro PIB cada año. No pasó nada. Nada. Ahora, como no tenemos dinero, queremos usar los activos congelados de los rusos y hemos hecho mucho ruido en el Parlamento. Sí, lo aprobamos. Tenemos que conseguir este dinero y Rusia lo devolverá cuando haya perdido la guerra. Quiero decir, todavía pensamos que están perdiendo la guerra. Pero eso no va a suceder. Ya sabes, todas esas cosas no van a pasar. Y Ucrania tiene que darse cuenta de eso. Ahora tenemos esta gran noticia de que 2 helicópteros entraron en un lugar llamado Pokrovsk. ¿Crees que eso cambia algo? Es hilarante. Para alguien que sabe un poco sobre cómo se desarrollan estas guerras, dije en el Parlamento que simplemente no puedo creer lo que estoy oyendo. No puedo creer lo que estoy oyendo. Mira a Israel. Israel no ganará ninguna de estas guerras. La gran idea del Gran Israel, por el momento, ha sido derribada por Trump. Hubo un acuerdo sobre Gaza. ¿Dónde estaban los europeos? Ni siquiera somos potencias garantes. Es Turquía, pero no la Unión Europea. Hay que entender lo que eso significa. Es nuestro vecino, justo al otro lado del mar, y no desempeñamos ningún papel. Solo el señor Costas fue allí. Nadie lo vio en televisión porque desapareció. Nunca dijo nada al respecto. Así que tenemos esta gran entidad, la Unión Europea, con 450 millones de personas, todavía relativamente rica, y no desempeñamos ningún papel en absoluto. Y estas son nuestras políticas. La señora Collars ya no es recibida en ningún sitio. Quiero decir, es un suicidio lo que estamos cometiendo. Suicidio económico y político. Un suicidio a cámara lenta. No tengo otra palabra para ello. Sí, tengo un colega estadounidense que recientemente fue a Kiev y se reunió con personas como el jefe de inteligencia, Budanov, así como con el exministro de Defensa. Y pueden confirmar lo que estás diciendo ahora, que ellos también se sienten engañados por los europeos, porque los europeos les prometen el cielo y la tierra siempre que sigan luchando. Pero luego nada se materializa realmente, y simplemente no puede materializarse. No tenemos las armas, no tenemos la voluntad política, no tenemos la economía para cumplir con todas esas promesas. Pero mencionaste todo ese gran poder en el que los europeos no son invitados a participar más. En efecto, es cierto, en Egipto fueron invitados, pero se burlaron de ellos, mientras los estudiantes estaban allí y los relegaron al fondo. Quiero decir, la forma en que trató a los británicos. Sí, los británicos siempre decían, es su zona, su zona. Todavía piensan que son las potencias coloniales, que son el hermano mayor de los estadounidenses,
y como tienen más inteligencia que los estadounidenses, creen que dirigen el espectáculo. Quiero decir, nada de eso. Nada de eso. Es solo que seguimos comportándonos como potencias postcoloniales y no nos damos cuenta de que esa época terminó hace 50 años. Pero Europa, ya sabes, para quienes estudiaban la UE en los años 90 y 2000, la UR se conceptualizaba hasta cierto punto a través de estos círculos concéntricos. Es decir, en el centro estarían los países núcleo de la UE, luego el vecindario inmediato. Incluso en los márgenes de todo esto, habría grandes países como Turquía y Rusia, que por alguna razón orbitaban perpetuamente alrededor del centro de la U. Miraban a la UE en busca de liderazgo en la toma de decisiones, pero en realidad no tenían un asiento en la mesa. Y esta era la fuerza gravitatoria que mantendría en marcha el proyecto europeo. Pero ahora, por supuesto, mientras que la UE fue concebida como esa nueva gran potencia del siglo, vemos ahora, como tú sugerías, que Turquía está invitada. Y cuando los estadounidenses hablan de la política de las grandes potencias del futuro, identifican tres polos de poder: Estados Unidos, Rusia y China. Algunos podrían considerar que la India entra en ese panorama, pero Europa ni siquiera figura en la lista. No está en el mapa. Entonces, ¿crees que esto forma parte de la... Creo que cuando Trump fue elegido y los europeos se dieron cuenta de que podrían quedarse solos, de repente vieron que estaban perdiendo su lugar como la tercera potencia del mundo. Va a ser Rusia. Pensaban, ya sabes, cuando luchamos por el control de Ucrania, es algo que hicimos en la Primera Guerra Mundial, lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial y lo estamos haciendo otra vez. Y creo que cada vez perdemos. Cada vez se trata de proyectar poder, de intentar tener a esa enorme Rusia, con toda esa tierra, un poco bajo control. Si eliminamos a Ucrania, la debilitaríamos. Sigue siendo la misma política y no está funcionando. Y creo que esta vez realmente sufriremos por ello, porque Europa no se recuperará fácilmente de esto. Hemos perdido las industrias y no volverán. No puedo verlo así. Verás, cuando comparas con los grandes países, quiero decir, la UE es mucho más pequeña, por población, por producción, por tecnología. La tecnología ya no está en Europa. Inteligencia artificial, no nos queda nada. Antes fabricábamos muchos coches, ahora los chinos lo hacen mucho más barato. Antes todavía fabricábamos aviones, los chinos entrarán en el mercado y sufriremos por todo esto. Así que creo que no tenemos planes para el futuro. Sigue existiendo esta idea de que somos grandes y mira las sanciones. Quiero decir, creíamos que India y China cambiarían su política porque la señora Coolers quiere imponerles sanciones. No va a pasar, ni siquiera pasa con Estados Unidos. Quiero decir, toda política es el arte de lo posible y eso lo hemos perdido por completo. Fingimos que sí, acabamos de tener a la señora Coolers en Kiev. Y ella dijo, oh, la guerra ha cambiado el rumbo, ahora es Ucrania la que avanza. Quiero decir, ¿de qué está hablando? Eso fue lo que dijo. Y tuvimos un discurso de von der Leyen hace aproximadamente una semana, en el que dijo, no, las sanciones por fin están funcionando. La economía rusa está a punto de colapsar. Solo necesitamos introducir este 19º paquete y cosas por el estilo. Quiero decir, hay una negación de la realidad hasta un grado suicida. No puedo explicarlo de otra manera. Y ya sabes, si dices algo en el Parlamento, te abuchean y te ven como si estuvieras a favor de Rusia o lo que sea. No estoy a favor de nada. Solo digo, como parlamentario europeo, que vamos por el camino equivocado y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Sí. Bueno, al principio pensé que era simplemente una cuestión de finge hasta que lo consigas. Mantener a la gente creyendo que estamos ganando para que sigan aportando recursos. Pero creo que es algo más profundo. Quiero decir, Walter Lippmann, hace un siglo, escribió que en realidad no se necesitan instrumentos poderosos de censura o propaganda, porque los seres humanos, cuando ven algo que entra en conflicto con sus creencias fundamentales,
cerrarán ese periódico por sí mismos, cambiarán de canal, mirarán hacia otro lado. Y si reconoces que los europeos pensaban que íbamos a ser la tercera potencia y ahora ves que estamos perdiendo, cuanto peor va, más evidente se hace que no está saliendo como pensábamos, más fuerte es el incentivo para mirar hacia otro lado e ignorar la realidad. Y empieza a parecer, sí, que necesitamos explicar la situación más desde la psicología que desde la seguridad internacional, porque ya no tiene mucho sentido. Sí, pero no tenemos ningún político en Europa que diga nada, salvo quizá el señor Orbán y Fico, y ahora un poco los checos. Quiero decir, los españoles guardan silencio, aunque probablemente piensen de otra manera. Los italianos probablemente también piensen distinto, pero callan. Así que todos seguimos la corriente. No hay nadie que realmente alce una voz de advertencia. Ahora bien, tenemos esta visión muy negativa sobre Trump. Yo tengo una opinión diferente sobre eso. No es que me caiga bien ni nada, te puedes imaginar, pero al menos negocia, hace algo. Todo parece irracional, pero mira su relación con Rusia. Desde que está en el poder, realmente no ha hecho nada que perjudique a Rusia. Quiero decir, esas sanciones contra las compañías petroleras no significan mucho. Pero ha enviado misiles Tomahawk, ha dejado de proporcionarles armamento. Dice cosas desagradables sobre ellos de vez en cuando, pero en realidad está esperando. Y puedo imaginar que en el momento en que el Donbass esté, quiero decir, cuando estas ciudades, Pokrovsk y Kostiantynivka, o como se llamen, hayan caído, creo que tendrán un tratado de paz. Estoy seguro de que los estadounidenses y los rusos siguen hablando, a pesar de todo lo que aparece en pantalla, de toda esa otra charla absurda. Hay una entrevista interesante de Vance y también de, ¿cómo se llama?, Dmitriev, cuando vino a Estados Unidos. Dijo, sabes, estamos mucho más cerca de un acuerdo de paz de lo que crees. Ambos dijeron eso. No puede ser por nada. Estoy seguro de que hay negociaciones. Estoy seguro de que siguen hablando. Y también hay otra cosa interesante. Cuando Trump se enteró del experimento con esos nuevos misiles llamados Avangard, quiero decir, no hablo ruso, dijo, qué pena, llega en el momento equivocado. Claro, porque eso lo debilita frente a sus propios neoconservadores. Quiero decir, Trump tiene un gran problema. Está rodeado de neoconservadores. Y por eso utiliza al señor Kushner o a su yerno para llevar a cabo esas negociaciones, porque ya no confía en su propia administración. Y por cierto, creo que Putin tendrá el mismo problema. Él también tiene un problema con los sectores duros. Si ganan en Donbass, insistirán en ir también a Odessa. En este momento, la presión proviene de los sectores duros en ambos bandos. Y nosotros, en Europa, no queremos verlo. Pensamos que esas dos personas son los duros, pero creo que no nos damos cuenta de que los verdaderos duros están en otro lugar. Estoy de acuerdo. Creo que este es el problema principal, porque en este momento se parte de la suposición de que los rusos están planteando esta condición. Quieren todo Donetsk. Pero se asume que si esperamos hasta que tengan Donetsk, entonces podría ser más fácil para nuestro lado aceptarlo, de modo que los ucranianos no tengan que retirarse de territorio que están controlando. Vice dice con razón que en ese momento la condición del ejército ucraniano estará muy debilitada y la confianza en la OTAN se reducirá aún más. Así que habrá una enorme presión entre sus halcones en Rusia, quiero decir, para avanzar hasta Odessa, de que nunca puede volver a hacerles algo así. Quiero decir, es un desastre. Y la ciudad rusa, quiero decir, ya sabes, era una princesa de aldea que se convirtió en zarina en aquel momento, ¿no? También fue fundada por ella. ¿Cuál es la otra ciudad? Todas esas ciudades por ahí y esas cosas. Por supuesto, hay mucha historia en esta, y vuelve a cobrar vida durante la guerra y cosas así. Muy lamentable, debo decir. Yo les diría a los ucranianos, tenéis que negociar, porque no hace falta esperar hasta que os derrumbéis. Cuando os derrumbáis, y lo he visto en tantos otros países, vuestro sistema político también se derrumba.
No hace falta dejar que llegue tan lejos. Pero creo que ahora parece que va en esa dirección. No sé qué es lo que... Heredaremos un Estado fallido, o en vías de serlo, lo cual lamento profundamente, porque creo que todos deberíamos sentir pena por lo que les ocurre a los ucranianos. Son el pueblo traicionado, están siendo utilizados en un juego de gran poder político. Es su sangre. Por supuesto, también tienen sus propios problemas y contradicciones internas, pero al final fuimos nosotros quienes los empujamos a la guerra. Están perdiendo a sus hijos e hijas, todo, su futuro. Y sabes, si pierden más, el país podría ni siquiera sobrevivir como un Estado funcional. Sería una gran lástima, y no deberíamos permitir que se llegue a eso. Creo que Europa tiene una gran responsabilidad por haber bloqueado a Trump en esas negociaciones de paz. Somos el obstáculo. No tenemos poder para hacer nada, pero somos un obstáculo. De lo contrario, creo que habrían llegado a un acuerdo desde el principio, cuando Trump dijo, ya sabes, podéis quedaros con Crimea y con todos esos territorios. No creo que los rusos fueran a luchar por unos pocos pueblos más o menos, pero no confiaban en que Trump pudiera llevarlo a cabo, porque los europeos seguían hablando de que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN y cosas por el estilo. Así que lo estropearon, nosotros lo estropeamos. Esa gente de MERS y otros como ellos creo que son realmente responsables de muchas de las muertes que están ocurriendo ahora. Macron, Starmer, creo que tienen las manos manchadas de sangre. Bueno, estuve en Minsk la semana pasada y el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría también estaba allí. Planteó el problema en Europa como una crisis de la razón y del sentido común. Y era difícil no estar de acuerdo con eso, porque si existiera una estrategia clara, lo que queremos lograr y cómo podemos lograrlo, sería otra cosa. Pero como dices, frustrar las iniciativas de paz cuando no hay un camino hacia la victoria no parece tener ningún sentido. Supongo que malime la autoimagen ahora más ilusoria, tempo que otro tema theme. ¿Qué es lo que crea la paz? Porque el proyecto europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, trataba de cooperación. Siempre hablábamos entre nosotros. Intentábamos de nuevo buscar la seguridad juntos, no enfrentarnos unos a otros. Pero ahora, cuando oyes a los europeos hablar sobre lo que crea la paz, en los últimos 30 años parece que poco a poco significa que la paz ocurre cuando el enemigo es derrotado. Exactamente. Y también aplicamos esto a Rusia, lo cual es, por muchas razones, una proposición muy absurda. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la paz a través de la victoria? Cuando escucho a este parlamento, cuando hablan allí, y lamentablemente también el ministro de Defensa de Estados Unidos, hay un dicho romano, ya sabes, si quieres la paz, debes prepararte para la guerra. Es por supuesto completamente absurdo, porque significaría que cada estado tendría que volver a rearmarse para evitar que los demás hicieran lo mismo. Tenemos esta imagen tan negativa de los demás, como si siempre fueran enemigos, como si tuvieras que llevar la pistola al cinto, porque podría atacarte o lo que sea. Así que toda la idea de las negociaciones, de confiar en los acuerdos que se alcanzan, se ha desvanecido. Por eso no negociamos. Así que seguimos acumulando más y más armas. Y los europeos hacen esas tonterías. Cuando miras esa hoja de ruta que mencioné antes, son cientos de miles de millones. No hay una cifra clara, pero creo que probablemente sean cientos de miles de millones. Quieren construir un muro de defensa contra los drones. Al mismo tiempo, los rusos tienen esos cohetes de propulsión nuclear. Quiero decir, ¿en qué mundo viven? ¿Crees que los rusos aceptarían tener una guerra de drones con los europeos? Si van a la guerra, obtendremos derribaréis con lo que planeamos usar contra los drones. Quiero decir, esto es infantil, de verdad. Incluso si piensas que Rusia es un enemigo, que Rusia podría ser peligrosa para ti o lo que sea,
Incluso entonces toda esta política es completamente irracional, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no lo hace la OTAN? ¿Por qué de repente lo está haciendo la Unión Europea? No hay experiencia en ello. En realidad, no hay ningún mandato para hacerlo. Si miras los tratados, no tenemos mandato para tener un ejército ni nada parecido. Pero lo estamos haciendo. Quiero decir, no va a suceder, no va a pasar. Todas estas cosas no van a suceder. Y eso nos pasará factura. Es un poco de oportunismo. Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. En cuanto a centralizar o la UE en una especie de Estados Unidos de Europa, quizá. Pero no será así. Sucederá lo contrario. Nos desmoronaremos porque no podemos permitírnoslo. ¿De verdad crees que los demás estados permitirán que Ucrania se convierta ahora en miembro de la Unión Europea? Quiero decir, el primer país en decir que no probablemente será Polonia. Mira eso, ni siquiera quieren que se vendan productos agrícolas ucranianos en Polonia. No, eso ya no ocurrirá. Los ucranianos tienen que ser realistas. No se convertirán en miembros de la Unión Europea. Y si esto se lleva a cabo, es el proyecto europeo que será por sí solo. No sucederá. Y Bielorrusia, también queremos tragarnos Bielorrusia. ¿En qué mundo vivimos? Me gustaría ver algunas prioridades estratégicas si la UNE quiere ser una entre muchas grandes potencias y aún así busca la unidad. Parece que un buen enfoque sería volver al principio de ser un proyecto económico. Si la UNE pudiera empezar a construir su propio ecosistema digital y convertirse en una potencia económica, entonces los europeos se inclinarían hacia la cooperación, simplemente por el bien de la autonomía tecnológica y económica. Eso significaría un poco más de independencia de Estados Unidos, China e incluso Rusia, solo para tener cierta soberanía económica. Pero en cambio, estamos yendo por el camino de la guerra, lo que implica que dependemos más de Estados Unidos para la seguridad, lo que a su vez significa que tenemos que subordinar aún más nuestras economías. Es decir, parece destructivo en su esencia. Estamos destruyendo nuestras economías. Quiero decir, también los alemanes. Tendremos muchos problemas internos durante mucho tiempo. También habrá un cambio de poder en Europa. Tendremos conflictos internos por esto. Es una política irrealista. Hablé con un antiguo político y le pregunté, ya sabes, con la ventaja de la retrospectiva, ¿lo haríamos todo de nuevo? Quiero decir, si reconocemos nuestros errores, podemos empezar a corregirlos. Por ejemplo, en 2014, sabemos que la mayoría de los ucranianos no apoyaban el derrocamiento de Yanukovych. Y la consecuencia fue que perdieron Crimea, perdieron 4 oblasts más, murieron cientos de miles de personas, se destruyó la infraestructura. Y por supuesto, Europa se está fragmentando, Estados Unidos se está alejando de Europa. Lo haríamos todo de nuevo. Si pudieras retroceder, quizá no fue tan buena idea derrocar a Yanukovych, obligar a Ucrania a elegir entre Oriente u Occidente. Y es como, sí, bueno, fue lo correcto. Lo que plantea la cuestión de que, si uno se queda atrapado en estos argumentos normativos sobre cómo desearía que fuera el mundo en lugar de cómo funciona realmente, no parece haber mucha esperanza de corregir el rumbo. ¿Cómo podemos hacerlo si no hay reconocimiento de nuestros errores? Durante 34 años en la ONU, para mí, la Carta de las Naciones Unidas es muy, muy importante. Sabes, cuando trabajas en países devastados por la guerra, necesitas la Carta de la ONU. De lo contrario, pierdes la orientación. Ahora, la Carta de la ONU ya no desempeña ningún papel en Europa, lo cual es una gran lástima. Pero en realidad, si observas la guerra de Ucrania, la Carta dice que seguiremos teniendo conflictos, pero que debemos negociar nuestros conflictos para no llegar a la guerra. Sin embargo, nos negamos a negociar. Y cuando los rusos y los ucranianos llegaron más o menos a un acuerdo, lo cual fue un logro brillante de la diplomacia ucraniana en Estambul, lo boicoteamos. Lo bloqueamos porque queríamos tener la guerra con Rusia. Queríamos hacer que Rusia se debilitara.
Y encontré una cita muy interesante de Zelensky 2 días antes de que firmaran el acuerdo en Estambul, porque ya había presión sobre él para que no siguiera adelante. Concedió una entrevista a The Economist en la que dijo algo así como que, ya sabes, nuestros amigos occidentales querrían que la guerra continuara para, no sé, perjudicar a Rusia, algo así, incluso si eso significaba la desaparición de Ucrania y la sangre del pueblo ucraniano. Así que dijo, 2 días antes, el 28 de marzo de 2022, exactamente lo que está ocurriendo hoy. Así que lo sabe, pero ya no puede salir de ello. No puede salir de ello. Está constantemente rodeado de esos colores, esas banderas, y todos los que van allí le dan palmadas en el hombro como si fuera un gran héroe. Así que no puede. ¿Cómo va a firmar un acuerdo de paz con Rusia en estas condiciones? Lo matarían los suyos. Si no seguimos a los estadounidenses y decimos, escucha, tienes que aceptar la realidad que ha creado la guerra y sacar lo mejor de ella. Tienes que negociar con Rusia en estos términos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Así es en todas las guerras. Si no puedes cambiarlo, si llega la guerra y ya no puedes cambiarla militarmente, tienes que aceptar lo que la guerra ha producido. Es simplemente así. Todas las guerras del mundo, no conozco ninguna que no sea así. Y nos negamos a hacerlo. Nos negamos, decimos, aún puedes ganar la guerra. Y con eso matamos a cientos de miles de personas. Europa realmente tiene sangre en las manos. Es extraordinario, sin embargo, todos los acuerdos que supongo han sido saboteados. Porque conviene recordar que en 2014 la UE o algunos gobiernos europeos se comprometieron como garantes de ese gobierno de unidad, que luego fue derrocado, y no se hizo nada. Los europeos también firmaron los acuerdos de Minsk y más tarde sugirieron que, bueno, solo era para ganar tiempo. Es muy difícil entender por qué ha habido un socavamiento tan constante de los resultados diplomáticos y pacíficos, y en su lugar, un estímulo para que Ucrania no haga ningún acuerdo. Y la cita que mencionas, o la que estás parafraseando de Zelensky, la entrevista con The Economist en marzo de 2022, es realmente extraordinaria, porque como dijiste, él lo expone directamente. Sí, algunos de nuestros socios occidentales quieren que sigamos luchando, aunque solo sea para debilitar a Rusia, incluso si significa la destrucción de Ucrania. Quiero decir, esto viene de Zelensky, y ahora también es putinista. No tiene ningún sentido. Me resulta simplemente extraño. Si existiera un plan de batalla sobre cómo podríamos derrotar a Rusia, a pesar de ser la mayor potencia nuclear del mundo y de considerar esto una amenaza existencial, entonces bien, veamos esa estrategia. Pero estamos perdiendo esta guerra. Incluso ahora, cuando la elección es si Ucrania debería perder la guerra más rápido o más lentamente, perdiendo más hombres, más territorio, más infraestructuras, seguimos optando por lo más lento, aunque eso también arrastrará a Europa. Dentro de los límites de la razón, es muy difícil ver dónde está la estrategia. Pero no presentan una estrategia, supongo. Lo deciden personas cuya sangre no está implicada, cuyos hijos e hijas no están en la guerra. Quiero decir, es una cuestión moral de proporciones increíbles. Y lo interesante, Glenn, es que tenemos medios de comunicación en Europa, especialmente en Alemania, que son muy parciales. Creo que los británicos ya tienen medios más libres, es decir, medios que hacen que la gente crea que estamos del lado moral. Somos los buenos moralmente. Estamos ayudando a rectificar las cosas inmorales, liberales y mundo y autosuficiencia moral que creemos. Es increíble. Es increíble. Es absolutamente desigualdad. There is absolutely no criticism whatsoever. Pero ya que hablamos de Alemania, bueno, en el caso de Alemania, el canciller Helmut Schmidt argumentó en 1978 que era importante que Alemania se envolviera en las dos principales instituciones de Europa, la Comunidad Europea y la OTAN, para asegurarse de que el resto del continente se sintiera cómodo
con el creciente poder relativo de Alemania. Así que, una vez más, no es ningún secreto que para que Alemania creciera, era importante hacerlo dentro de los límites de la OA y la OTAN. Pero al mismo tiempo, Alemania también desempeñó un papel muy constructivo con el Este, tendiendo puentes, buscando menos confrontación militar y, en su lugar, más diplomacia y entendimiento mutuo, mitigando así algunas de las peores tensiones a través de la Ostpolitik. Pero después de la Guerra Fría, muchos esperaban que hubiera unidad entre Occidente y Rusia, de forma similar a la que hubo entre Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Pero en cambio, creo que la UE y la OTAN se convirtieron en instituciones para construir una Europa sin los rusos. Y de nuevo, las dos principales instituciones que Helmut Schmidt había considerado como el modo de que Alemania se encerrara en sí misma para mantener una postura pacífica, ahora parecen estar instigando o reavivando este tipo de política de bloques propia de la Guerra Fría. Pero tú crees, creo que la mayoría de los europeos deberían mirar un poco hacia Alemania, porque era, ya sabes, el centro de poder de Europa, la economía que impulsaba a Europa hacia adelante. Es cómo Alemania puede facilitar una Europa más inclusiva sin este bloque. Absolutamente nada. Ya sabes, el señor Merz dice ahora que Alemania debería tener el ejército más grande de Europa, es decir, incluso más grande que el ejército ruso. Y para 2029, si las cosas van según lo previsto, nuestro gasto militar será mucho mayor que el de Rusia. Quiero decir, ¿cómo lo ven nuestros vecinos? Los checos, los polacos, los neerlandeses, incluso los franceses. ¿Cómo perciben esta idea de que ahora tendremos una Europa militarizada en la que la gran potencia sea Alemania? Quiero decir, ¿realmente cree que esto se llevará a cabo? No funcionará. Dividirá Europa. Ya tuvimos el ejército más grande 2 veces y no salió muy bien. Así que creo que la tercera vez tampoco saldrá bien. Así que creo que en Alemania todo el mundo ve ahora que cualquier intento de diálogo con Rusia se considera apaciguamiento, porque como dijo una vez nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Rusia es nuestro enemigo interno. Básicamente, ni siquiera se puede hablar con ellos, porque siempre se les ve como el enemigo. Quiero decir, aquí es donde estamos ahora. Alemania siempre ha tenido 2 caras, y esta cara ha ganado por completo. Y creo que solo cambiará después de que perdamos la guerra. Quizá entonces la gente empiece a reflexionar. Ya sabes, si miramos a los socialdemócratas, también en el Parlamento, incluso la izquierda es extremadamente pro-guerra. Quiero decir, me siento allí y pienso, ¿qué es esto? Son los socialdemócratas. Quiero decir, cuando escuchas a los socialdemócratas franceses, o socialistas, como se llaman a sí mismos, quiero decir, están entre los peores belicistas que tenemos en el Parlamento. Parte de esta retórica exaltada sobre el rearme proviene en realidad de la izquierda. Quiero decir, la izquierda escandinava es un poco diferente, pero así es la mayoría. Ya sabes, cuando todos se levantan porque supuestamente Bielorrusia va a formar parte de la Unión Europea, la derecha y la izquierda, todos se levantan, y yo estoy sentado allí con 20 personas al fondo. Somos los únicos que no nos levantamos porque pensamos que eso es una locura. Y esto es lo que hace el Parlamento. Al mismo tiempo, estamos perdiendo la guerra en Ucrania, e Israel está perdiendo sus guerras al otro lado del Mediterráneo. Como si nada y estoy retarded. No lo entiendo. De nuevo, si el objetivo fuera simplemente llevarse bien, tener una Europa en paz, entonces, si tomamos Bielorrusia como caso de estudio, parece que ya existen vías mucho mejores. Porque incluso ahora, con todas las tensiones que hay, estuve en Minsk la semana pasada, el presidente Lukashenko seguía planteando la cuestión. ¿Por qué todas estas sanciones? ¿Por qué toda esta provocación? Todavía podemos trabajar juntos. Y de hecho, el interés de Bielorrusia, desde la perspectiva del gobierno bielorruso, es diversificar su comercio.
No quieren poner todos los huevos en la misma cesta rusa, porque se volverían demasiado dependientes. Así que quieren trabajar más con Europa. Cuando los estadounidenses se acercaron a ellos durante el mandato de Trump y dijeron, intentemos mejorar las relaciones, se mostraron entusiasmados. De hecho, algunos estaban un poco preocupados porque el gobierno quizá estuviera demasiado entusiasmado, ya que podrían ser engañados. Como con Trump, ya sabes, fue bastante engañoso cuando trató con los iraníes, por ejemplo. Pero por parte de Bielorrusia, estaban muy contentos. Quieren trabajar con Europa. Y me recordó un poco a los georgianos, porque todos dicen, bueno, nos encantaría formar parte de la UE. Queremos trabajar más con la UE. No vamos a ser la segunda línea del frente contra los rusos. No vamos a hacer eso. Y esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Quiero decir, es una buena posición en la que estar. Que tengan una unión. Es el Parlamento Europeo. ¿Y por qué es el líder de la oposición quien nos dice que en las elecciones ganaría o ya habría ganado si no hubieran estado amañadas? En realidad, él debería ser el presidente de Bielorrusia. Y en ese caso, Bielorrusia estaría con la UE. Quiero decir, ¿cómo se puede confiar en esto? How can you trust this? This is a real policy. Esta es una política real. Mi última pregunta, sin embargo, es sobre lo que usted ve que está ocurriendo en Europa del Este. Porque ya sabe, hay algunos países que tienen razones históricas para mantener agravios hacia los rusos. Quiero decir, hay muchos países en Europa del Este que vivieron bajo el yugo de Moscú durante la Guerra Fría. Pero aún así, ahora se ve que la principal oposición, yo la llamaría una oposición por la paz, que se está desarrollando dentro de la UE, parece ser Hungría, Eslovaquia y cada vez más la República Checa. También en Rumanía, no olvidemos Rumanía. ¿Cómo explica esto? Quiero decir, esos estados son los casos atípicos, pero aún así, ¿cómo puede tener sentido? No lo sé, de verdad. No lo sé. Es solo que creo que es interesante que Hungría, ya sabes, con el levantamiento realmente tuvo un problema con los rusos, más que cualquier otro país. Pero creo que son vecinos y hay que llevarse bien con el vecino. Ven que hay una oportunidad de llevarse bien con su vecino y no poner todos los huevos en la misma cesta. En Francia, creo. Quiero decir, la Unión Europea solía ser muy atractiva para otros países, pero estamos perdiendo esa atracción porque desempeñamos un papel menos político. Nuestras economías están cayendo. Podríamos tener un gran problema económico en Francia que podría desencadenar, algunos incluso dicen que podría desencadenar, el colapso del euro. Quiero decir, no sé mucho de estas cosas, pero ya sabes, no es un asunto menor si Francia colapsa económicamente. Y creo que ahora somos mucho menos atractivos. Ya sabes, cuando hablas con los chinos, siempre piensan, quizá Europa podría ser un socio, quizá podríamos llevarnos bien. Probablemente incluso pensaban que podrían tener más relaciones con Europa que con Estados Unidos. Creo que todo eso está cambiando ahora. Todo está cambiando. Creo que había esperanza de que Europa se comportara de manera racional. Fuimos tan descorteses cuando tuvimos esa celebración del 50º aniversario entre la UE y China. Cuando ofrecieron una recepción, no se presentó ningún eurodiputado excepto 3, y esos eran solo gente como nosotros. Todos los demás no fueron. Básicamente dijeron que China no es importante para nosotros, y von der Leyen no viaja a China, dice que ya no quiere ir allí. Quiero decir, ¿quién se cree que es? Quiero decir, así es como están las cosas en este momento. Y creo que sí, que cambiará. Cambiará en el momento en que se pierda la guerra, porque se darán cuenta de que su política no está funcionando. De cualquier modo, tendremos grandes problemas para el futuro. Y con todas las guerras en nuestro vecindario, ya sea Gaza, Cisjordania, Líbano o Siria, estamos entrando en Siria para apoyar a este antiguo jefe de Al-Nusra y cosas por el estilo. Creo que todo eso no va a salir bien. No va a salir bien. Y el nuevo Irán, quiero decir, Irán ganó la guerra con mucha claridad. ¿Y va a volver Israel a atacar a Irán? No creo que puedan permitírselo sin Estados Unidos.
Y no creo, bueno, ya sabes, fue interesante cuando Trump pronunció, creo que fue, un discurso en el Knesset al final. I think it was a speech in the Knesset. In the end, he says, "Long lives America," of course, and then he says, Él dice, viva América, por supuesto. Y luego dice, viva Oriente Medio, no Israel. Quiero decir, eso tiene su significado. No hay que olvidar que la opinión pública en Estados Unidos se está volviendo en contra de Israel. Cada vez es más crítica. Ya sabes, cuando escuchas las cosas de Tucker Carlson, incluso de ese Charlie Kirk, ni siquiera los conocía antes. Quiero decir, son por supuesto personas que eran firmes defensores de Israel. Si pierden eso, y pierden mucho apoyo en Europa, quiero decir, Israel no podrá sobrevivir así. No digo que el Estado vaya a desaparecer, pero todo su plan de expandirse y hacerse más grande, creo que se ha acabado. Sinceramente, creo que está terminado. I think really it's finished. ¿Crees que la Unión Europea podría dejar de existir? Porque bueno, en este momento, si ya no es el tradicional proyecto de paz, no tiene el mismo poder de atracción política, y tampoco la capacidad de ofrecer beneficios económicos claros a sus Estados miembros. Si la unidad depende demasiado de luchar contra Rusia y se pierde la guerra, ¿crees que la propia UE podría disolverse? Maybe not dissolve, but it will not survive as it is. Quizás no se disuelva, pero no sobrevivirá tal como está ahora. No sobrevivirá. No puede sobrevivir. Mira el apoyo público. Quiero decir, tradicionalmente solo el 40% de los europeos votaban las elecciones al Parlamento Europeo. Ahora es el 50%. Pero es solo el 50% porque mientras tanto alrededor del 20% de ellos son anti-UE o en cierta medida euroescépticos. Eso ha aumentado, pero sigue siendo solo el 50%. Y creo que cuando veamos la popularidad Merz y Macron en la UE y cosas por el estilo, la población sobre su contra, tendremos partidos de derecha ganando las elecciones cada vez más. Quiero decir, están muy asustados. No creen que la UE deba continuar como está ahora. Así que creo que la UE se enfrentará a un enorme problema interno solo por intentar sobrevivir. Y quiero decir, von der Leyen es extremadamente impopular. Extremadamente impopular. Además, es una institución completamente antidemocrática. La próxima semana tenemos una sesión en la Unión Europea en la que analizaremos las sanciones contra individuos. Quiero decir, Europa, a través del Consejo Europeo, actúa como legislador, juez y ejecutor, todo en uno. En una democracia se supone que estos poderes deben estar separados, pero la Unión Europea los trata como uno solo. Ellos deciden los tres. Imponen sanciones muy severas a las personas, incluidos los periodistas. Así que tendremos un debate público y espero que muchos periodistas asistan a este. Porque para mí, quiero decir, soy una persona muy conservadora. Creo que tenemos que defender el Estado de Derecho. Si en esta guerra el Estado de Derecho se va por la ventana, como ocurre en cierta medida, y si la democracia se va por la ventana, como con las elecciones en Moldavia, entonces crees, no solo estamos sino que está nuestra propia identidad como Europa democrática. De que estamos muy cerca de eso. Eso es una maldición, sin embargo. Si estás demasiado convencido de tu propia virtud, de que eres el bien que lucha contra el mal, entonces la separación de poderes, algo que te impide actuar para hacer el bien, se convierte en algo negativo. Hacer cumplir las leyes electorales, o por ejemplo, en Moldavia, si el resultado significa que se alejan de la UE y se unen a los países malos, entonces la democracia también se vuelve problemática. Así que esta suposición de virtud, creo, también está presente en nuestros tratados. Mira la Carta de la ONU. Siento volver sobre esto, pero es importante para mí. Quiero decir, la Carta de la ONU fue un regalo de los estadounidenses al mundo. Sin Roosevelt, no tendríamos una Carta de las Naciones Unidas. Toda la idea era que no hacía falta repetir el Tratado de Versalles, que se podía tener algo diferente, que todos trabajáramos juntos, y así sucesivamente. Está muy respaldada afuera. Cuando hablo con africanos, o con indios, o chinos, todos apoyan la Carta de la ONU.
Pero este 10% de los países de la OTAN de repente piensa que puede prescindir de ella. Sigue siendo esta idea de un mundo unipolar. Nosotros hacemos las reglas, el orden basado en reglas, y así sucesivamente nuestras reglas. Eso ya no es así. Definitivamente se ha acabado, y además se está acelerando por estas dos guerras que estamos perdiendo. No solo por las guerras, pero las están acelerando. Not only because of war, but it's accelerating. Bueno, supongo que tienes un gran día en el Parlamento Europeo, así que yo... If I survive it, I tell you, I find more. Si salgo de esta, te digo que preferiría estar en países en guerra. Te lo digo, Glenn, la guerra más grande que he visto es, por supuesto, la guerra entre Irán e Irak. Podías hablar con los iraníes, porque, ya sabes, hacíamos esa conexión todo el tiempo. Podías hablar con ellos con calma. Lo que veo aquí, no se puede hablar de ello. Hay un lenguaje que nunca vi en Irán. Quiero decir, fueron atacados por Irak en aquel momento, incluso con armas químicas y cosas así, pero aún podías hablar con ellos de forma racional. Por supuesto, tenían intereses distintos y todo eso, pero esta especie de cerrazón, este impulso de gritar a todo el que dice algo diferente o hace otra sugerencia, no lo he visto en ningún otro sitio. Y pensamos que somos la cumbre de la civilización. No veo esto en el Parlamento. I don't see this in the parliament. Oh, es una situación extraordinaria. Bueno, gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Muchas gracias, Glenn. Ojalá hubiera más optimismo ahí. De acuerdo, nos vemos entonces. Adiós. Sí, gracias. Thank you. Thank you.